Nunca es oro todo lo que reluce y el Mercedes LA 2025 pintaba demasiado bien. Hace unos días estuve hablando de este coche que apenas se acaba de presentar, una nueva berlina, 4 puertas, carrocería coupé, mide 4,72 metros de largo y este parecía que podía ser uno de los mejores coches eléctricos o el mejor coche eléctrico dentro de su categoría. Y cuidado, categoría difícil porque compite exactamente en el mismo hueco en el que lo hace el Tesla Model 3. Pero también hay otros que son realmente buenos, como el Hyundai Ioniq 6 o el BMW i4. Y ahora tenemos algo más de información sobre este coche y la verdad es que la decepción es mayúscula. Primero te voy a contar cuáles son los datos oficiales y luego te voy a contar algunas cosas que seguramente poca gente más te quiera contar. Información como por ejemplo su curva de carga, que a fin de cuentas nos indica cómo es realmente su rendimiento en carga rápida. Precisamente uno de los pilares donde se supone que este coche es de lo más destacable que había llegado nunca al mercado. Vamos a ver todo esto y vas a descubrir que efectivamente el Mercedes CLA 2025 no es tan bueno como parecía y de hecho hay productos que son bastante mejores dentro de su categoría y cuidado, te voy a dar una sorpresa seguro, porque no solo el Tesla Model 3 es mejor que el nuevo Mercedes CLA. Empecemos primero con los datos oficiales. Recordemos que este coche en las mejores configuraciones que van a llegar al mercado, que son las que de momento se han anunciado de forma oficial, utilizan una batería compuesta por celdas NCM con una capacidad nominal de 90 kWh, pero con una capacidad útil de 85 kWh. Utiliza un sistema eléctrico con arquitectura de 800 voltios, que es una de esas cosas de las que presume a priori, y además tiene un sistema de carga en corriente continua que llega hasta los 320 kilovatios de potencia máxima. Las cifras de autonomía oficiales nos dicen que con este Mercedes CLA 2025 podríamos hacer 773 kilómetros en el caso de la configuración más potente de la gama, que cuenta con un sistema de tracción a las 4 ruedas, y en el caso de la versión de menor potencia pero que utiliza la misma batería podríamos hacer un total de 792 kilómetros. Bien, estos datos de momento no se han puesto a prueba por la sencilla razón de que el coche solo está anunciado de forma oficial pero no se ha lanzado. Pero lo que sí que tenemos de forma oficial es la curva de carga, que es la que nos demuestra el rendimiento concreto, exacto, preciso de su sistema de carga en corriente continua. Insisto, declara una potencia máxima de 320 kilovatios, pero con esto a priori se debería de quedar muy por encima de sus competidores y no lo hace. ¿De qué manera se explica esto? Bueno, pues primero vamos a poner sobre el papel a este coche y sus rivales directos, ¿vale? Tenemos, por un lado, como os decía, al Mercedes CLA, en este caso del que vamos a hablar es del 350 4MATIC, es decir, la versión más alta de gama, y luego tendríamos como opciones paralelas al Tesla Model 3 Long Range, tendríamos al Hyundai Ioniq 6 Long Range con tracción a las 4 ruedas, y tendríamos también al BMW i4 M50. Estos son los rivales directos. Sobre el papel, el Mercedes CLA 2025 es el que más alto llega con una potencia de carga de 320 kilovatios. Luego estaría el Tesla Model 3 Long Range, que a priori es el rival a batir dentro del segmento porque es el que en mercados como España, por ejemplo, bueno, en realidad a nivel global, mejor se vende y este llega a 250 kilovatios de potencia máxima de carga. Luego estaría el Hyundai Ioniq 6, que llega hasta los 233 kilovatios de potencia máxima de carga, y el BMW i4 M50 por su parte llega hasta los 207 kilovatios de potencia máxima de carga. Sin embargo, si enfrentamos la curva de carga de un modelo y los demás, nos vamos a encontrar con que el pico de carga de 320 kilovatios del Mercedes CLA 2025 se alcanza, sí, pero no desde el 0% y apenas hasta un poco más del 30%, es decir, que este pico de rendimiento se mantiene durante muy poco tiempo. Sin embargo, por ejemplo, en el Hyundai Ioniq 6, que es otro coche que también tiene una arquitectura de 800 voltios y que tiene una potencia de carga muy elevada, pero no es el que más alta tiene esta potencia de carga, mantiene la curva de carga muy estable al principio, casi hasta la mitad de la carga, y luego empieza a desplomarse. Si os fijáis en la curva de carga del Mercedes CLA, mantienen la potencia pico y luego el desplome es monumental. La caída es prácticamente drástica. ¿Y esto en qué se traduce? Bueno, pues que si lo cargamos del 0 al 100%, el Mercedes CLA 2025 tarda 54 minutos y 13 segundos en cargarse por completo. Un Tesla Model 3 Long Range que tiene mucha menos potencia de carga, estamos hablando de 70 kilovatios menos
de potencia máxima de carga, tarda 1 hora y 9 minutos con 33 segundos. Es decir, la diferencia tampoco es que sea exagerada, pero bueno, es verdad que el Mercedes CLA sale ganando aquí por bastante. Sin embargo, en el Hyundai Ioniq 6, que recordemos, tiene una potencia pico de carga de 233 kilovatios, es decir, su potencia máxima de carga es inferior a la del Mercedes CLA 2025 y también inferior a la potencia a la que llega el Tesla Model 3 Long Range. Este coche necesita para cargarse del 0 al 100% tan solo 38 minutos y 42 segundos, lo que demuestra que incluso tienen una potencia máxima inferior, pero muy inferior a la del Mercedes CLA, tarda mucho menos tiempo en cargarse. Y también demuestra que incluso siendo inferior a la del Tesla Model 3, realmente su rendimiento de carga es mucho más elevado. En el caso del BMW i4 tenemos también una sorpresa, porque este coche, insisto, tiene una potencia máxima de carga de 207 kilovatios y se puede cargar del 0 al 100% de su capacidad en 57 minutos y 12 segundos. Bien, veámoslo en otras cifras, que es la potencia de carga sostenida de media en una carga del 0% al 100%. En el Mercedes CLA tenemos un valor de 94,1 kilovatios, muy pero que muy lejos de los 320 kilovatios de rendimiento máximo. En el caso del Tesla Model 3 Long Range no tenemos una cifra espectacularmente buena, 64,7 kilovatios, también muy pero que muy lejos de su rendimiento máximo. Y en el Hyundai Ioniq 6 tenemos sorpresa de nuevo, porque el rendimiento medio que mantiene es de 114,7 kilovatios. Ahí es donde demuestra que es un coche mucho mejor en términos de carga, porque aunque su potencia máxima no es tan elevada, sin embargo su curva de carga es muy pero que muy mejor que la del CLA o que la del Tesla Model 3 Long Range. Y nos vamos ya en el último lugar, simplemente por orden, al BMW i4, y tenemos que el rendimiento medio que mantiene es de 84,6 kilovatios. También supera, en realidad, en el rendimiento medio al Tesla Model 3 y demuestra que en términos de carga es un coche notablemente mejor. Todos estos datos son realmente interesantes de revisar y de analizar por la sencilla razón de que se ha impuesto entre los fabricantes de coches eléctricos el dar única y exclusivamente la potencia máxima de carga. Esto se ha convertido en norma y evidentemente parece que algunos fabricantes han encontrado en esto la herramienta de marketing más potente para presumir entre los modelos con los que compiten. Y realmente cuando analizamos de una manera más detallada y más detenida cuál es el rendimiento de la carga, el rendimiento máximo, la potencia máxima, nos importa absolutamente nada. Y aquí está la demostración. El Mercedes CLA 2025, el rey del marketing dentro de su categoría, con 320 kilovatios de potencia máxima, y sin embargo un coche que salió muchísimo antes al mercado, como es el Hyundai Ioniq 6, tiene una potencia tan solo, entre comillas, tan solo 233 kilovatios, y sin embargo la potencia media que es capaz de mantener a lo largo de una carga del 0 al 100% es muy superior, y el tiempo que necesita para cargarse de manera totalmente completa también es mucho menor. Y si seguimos revisando cifras nos vamos a encontrar con que en realidad el Hyundai Ioniq 6 le supera al Mercedes CLA en términos de carga en absolutamente todos los apartados, salvo uno, tan solo en uno, en la potencia media de carga entre el 10 y el 80% del shock, donde el CLA mantiene 191,7 kilovatios y el Hyundai Ioniq 6 mantiene 187,6 kilovatios. Ahora bien, el Mercedes CLA necesita de 18 minutos y 37 segundos y el Hyundai Ioniq 6 necesita de 16 minutos y 34 segundos. También es que evidentemente hay que tener en cuenta la diferencia entre la capacidad de las baterías. Y en este sentido os diré que en realidad, bueno, tampoco es que la diferencia sea exagerada. El Mercedes CLA tiene una batería de 90 kilovatios de capacidad nominal y el Hyundai Ioniq 6 tiene una batería de 77,4 kilovatios hora de capacidad nominal. Si nos vamos a la capacidad útil, el Mercedes CLA son 85 kilovatios y el Hyundai Ioniq 6 son 74 kilovatios hora. En este sentido, el Tesla Model 3 son 75 kilovatios hora, el BMW i4 son 80,7 kilovatios hora, y recordemos que aquí hay una diferencia importante porque el Mercedes CLA tiene una arquitectura de 800 voltios, aunque el voltaje nominal de su batería es de 706 voltios. El Hyundai Ioniq 6 utiliza también una arquitectura de 800 voltios, pero el voltaje nominal de su batería es de 697 voltios, y tanto el BMW como el Tesla Model 3
utilizan arquitecturas de 400 voltios. La batería del BMW es de 399 voltios y el voltaje nominal de la batería del Tesla Model 3 es de 357 voltios. En el resto de cifras, insisto, sigue siendo la referencia el Hyundai Ioniq 6. De hecho, en una carga del 10 al 90% podemos ver que tarda solo 21 minutos y mantiene 166,5 kilovatios de potencia media, mientras que el Mercedes CLA se mantiene en 149,7, el Tesla Model 3 en unos ridículos 78 kilovatios y el BMW i4 M50 en 99,7 kilovatios. Así que, como veis, aunque el Mercedes CLA, insisto, parece que ha hecho un ejercicio de marketing que se enseñará en las escuelas en los próximos años, no es el mejor coche de su categoría en cuanto al sistema de carga, por mucho que se vaya a anunciar, y se esté anunciando ya, con 320 kilovatios de potencia máxima. Importante siempre ver estos datos y ya sabéis que yo siempre los doy en este canal, así que si te ha gustado este vídeo suscríbete, déjale un like y nos vemos a la próxima.